Cuando alguien muere, sus allegados sienten la necesidad de construir un recuerdo material para rememorar al difunto y atraer hacia él las oraciones. Este es el sentido que ha tenido el colocar una cruz o una estela, incluso en el lugar donde el ser querido había encontrado la muerte. Las estelas funerarias son un fenómeno casi universal. En Navarra abundan las llamadas estelas discoideas. Estas esculturas funerarias cuentan con una morfología muy particular, un pie trapezoidal sobre el que se yergue una cabeza de perfil circular. En la cara de su disco se expresan los símbolos cristianos, con frecuencia unidos a otros de carácter pagano y a elementos puramente decorativos. Su silueta antropomórfica se ha relacionado con el remoto deseo de facilitar al difunto una imagen de sí mismo y favorecer de este modo la reencarnación de su alma errante. Con el paso del tiempo, la estela discoidea ha pasado de señalizar un enterramiento, donde ejerce una función protectora como piedra tumbal familiar, a señalar el lugar de un óbito casual, por lo que con frecuencia aparece a la vera de los caminos. El joven escultor Pello Iraizoz aprendió el oficio de forma autodidacta y de esta forma se convirtió por méritos propios en el mejor continuador de José Rota. Pello otorga preferencia al trabajo manual y trata de imprimir a su labor todo lo que sus manos pueden labrar, prescindiendo al máximo de las máquinas. Modernamente estos cortes ya sabéis que se pueden hacer con una radial. De hecho algunas veces los hago, pero también se puede hacer y muy fácil con esto que es la almadena, que viene a ser como el escafilador pero mucho más potente, con mango. Entonces rompes así. Y realmente el adelanto de la radial no es para tanto. Con esto se puede hacer muy bien, tranquilamente, hermano. Esta piedra es de Artajona. Sale en una zona de entre Artajona y La Raga. Entonces los que la extraen, se ve por no hacer de menos a ninguno de los dos pueblos, le llaman Artarraga. Y es un nombre que me gusta y además me hace gracia. Y así le llamamos todos. Es muy buena, es una arenisca muy compacta, muy homogénea. No da disgustos porque es muy noble. Se trabajan bien las calizas y los mármoles, pero a mí me gusta mucho la piedra, sin brillos ni pulimentos. Entonces, el hecho de que hagan este círculo y este cuello de botella aquí es porque se busca esta forma por simbolismo. Hay expertos, hay autores que dicen eso, ¿no? Que esta es la parte solar, la parte celeste de la estela, y esta es la parte terrena. Y de hecho aquí es donde va toda la carga simbólica y aquí generalmente el nombre, ¿no? Lo más terreno. Entonces eso, yo creo que la forma mismo de la estela ya es en sí un símbolo. Pues ahora tenemos trabajo para el puntero. Modernamente han aparecido los punteros de vidia. No cambia nada más que el material, esto no se desafila como quiera. Y estos son los típicos punteros de toda la vida, de acero. El problema es que esto hay que templarlo cada vez que se destempla y aguzarlo. Y ahora los herreros casi no existen herreros y los que hay muchos no saben templar. Entonces son muy buenos, pero se destemplan y se desafilan, y esto dura más, la vidia. Antiguamente, en la construcción de catedrales, siempre había legiones de herreros trabajando al lado de los canteros para afilar las herramientas de estos. Es imprescindible las gafas. Antiguamente, cuando no había gafas de cristal, los canteros llevaban unas pequeñas mallas de alambre. Y entonces podría pasarles el polvo, pero no una piedrilla que les machaque un ojo, ¿no? Es importante, sí. Bueno, esto ya lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer en la mesa. Para terminar de desbastar la piedra, Pello ha tenido que levantarla para echarla sobre el lado contrario al que ha trabajado. Vamos a ver. Más trabajo para el escafilador. Tiene que ser golpe seco. Hay quien le llama maza gallega, pero esto desde la Edad Media está documentado que existe esta maza. Lo han utilizado en todas partes.
pero hay muchos que no sé por qué le llaman maza gallega. Seguramente porque hoy lo que más hay es canteros gallegos, están acostumbrados a verlos. Ahora, este perfilador, el perfilado de esto, ya se hace con cincel. Y se hace, ahora lo veremos, toda la tirada esta que se hace así, justamente se llama así, se llama tirada, es hacer la tirada. Se hace la tirada aquí, con el cincel, se hace la tirada exactamente igual en el otro lado, y eso, digamos, es la regla, las reglas que van a servir para escuadrar esta parte central. Hay que nivelar lo que hay entre las dos tiradas. En este caso yo huyo de la escuadra y le doy un poquito de forma curva, por cuestión de capricho, por cuestión de gusto. Y también porque se vea que es un trabajo artesanal, que no está hecho con una máquina, ¿no? Arriba. Pues esta ya está para echarla en la mesa. Le vamos a dar unos golpes más, así tiesa, porque con su propio peso se sostiene bastante. Estas texturas que da el puntero y el escafilador a mí me parecen preciosas. De hecho, los escultores y los que buscan el mundo de la estética dejan muchas texturas de puntero y de escafilador. A mí es algo que me parece muy bonito. La extensa tradición de plasmar en las estelas símbolos astrales, geométricos, gremiales o vegetales tiene ligeras variaciones según la zona o el cantero que esculpía la piedra. Bueno, pues esto es la tirada y ya está la otra tirada. ¿Veis? Ahora entre una y otra tenemos que igualar. Bien perfectamente escuadrado, bien con bombeo, a criterio de cada cual. Bueno, pues esto lo haremos con el puntero. Ahora, pues lo mejor sería, y bueno, es lo que haremos cuando le trabajemos toda esta zona así, luego hacer lo mismo pero dándole la vuelta en la mesa a la piedra y haciendo desde este lado para aquí. Si no, pues esta postura es incómoda y aparte me viene toda la cara. Una vez que está terminado, le volvemos a repasar un poquito pues para ver que esté pues igualado más o menos por todo, hasta donde queramos que quede la forma. Y entonces veremos la textura de las tiradas, la textura del puntero, y aquí la extensión de la piedra donde vamos a tallar todo abujardado, que es otra diferente textura. Sabéis que la bujarda antiguamente se empleaba esta, la manual, la bujarda manual. Esta, bueno, no es de las más antiguas porque estas de bocas recambiables, las más antiguas eran de bocas fijas y el herrero las tenía que ir templando cada vez. Las destemplaba cuando esto estaba desafilado, las volvía a limar, les volvía a sacar punta y las volvía a templar. Bueno, eso ya no se hace, se sacan estas cuñas, se saca esta pieza y se recambia. Esta es la bujarda. Esto sabéis que crea una textura de apiconado fino. Estas son las tres texturas que vamos a tener en esta labra, ¿no? Y luego vendrá la talla. Antes de la mecanización del oficio de la piedra, el cantero trataba de conseguir superficies lisas y perfectas. Hoy día, las máquinas ya realizan este trabajo y, por lo tanto, el escultor esculpe formas de carácter más tosco y rugoso para realzar su trabajo manual. Bueno, yo creo que así está muy bien, el apiconado es homogéneo, es bonita la textura, es homogénea por todo. Y se ve muy bien pues toda la tirada y el apiconado. Y ahora ya sabéis que vamos a pasar a buscar la textura de abujardar por esta cara, que es la que va a ir tallada. Vamos a empezar a abujardar con la bujarda antigua de mano. Venga. El trabajo con la bujarda parece sencillo. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en no acercarse al margen de la piedra, pues esta podría romperse. La bujarda. Esto yo creo que el nombre desde luego es árabe. Como la gravina,
también tiene nombre árabe, es otra de las herramientas. Y esta otra herramienta, que es la almadena, que también tiene nombre árabe. Eso no cabe duda, que es que ellos trabajaron bien la piedra, porque han dejado los nombres de la herramienta en su idioma, ¿no? Bueno, pues ahora, lo mismo que esta tirada está trabajada a cincel, vamos a trabajar esta tirada a cincel, porque esto es el corte de sierra que no queremos que se vea. Y ahora vamos a hacer la tirada. Al haber abujardado esta superficie, también es, y esto no, esto queda en un nivel superior. Entonces ahora, haciéndole la tirada es cuando dejamos absolutamente igualado todo. Porque además de una cuestión estética, es también por igualar, ¿no?, los niveles. Y la silueta ya está terminada. Ahora pues empezará la talla de lo que es el dibujo. Dibujaremos a lápiz, por supuesto. Es muy bonita la improvisación. Los antiguos canteros yo veo como improvisaban mucho porque no encuadran demasiado bien las cosas, porque seguramente ni siquiera dibujaban, iban directamente con la herramienta al tema, ¿no? Entonces eso crea cosas muy bonitas, muy curiosas, ¿no? Improvisaban mucho y entonces se ve mucha libertad de creación. El tema es una cruz. Lo que pasa es que es una cruz que se vuelve árbol, está llena de vida, le salen raíces, le sale ramaje, y dentro de lo que es la fronda de todo esto, conformando el follaje o la fronda del árbol, aparecen un dauburu, un egusquilore, como si fueran parte de la copa de este árbol, ¿no? Y luego salen ramas. Y luego aquí hay un signo muy antiguo, que es como una especie de llavero, que solo se utilizaba en los casos de estelas de mujer. Estoy trazando el grueso del árbol. Se nos escapa por aquí, sale del círculo, y esto vienen a ser unas raíces que haremos. Yo dibujo mucho y luego también cambio mucho sobre la marcha después. Es una referencia que luego muchas veces acaba en cualquier otra cosa. Voy a hacer una especie de lauburu un tanto irregular. Lo iré cambiando sobre la marcha según me convenza más o menos. Y aquí nos va a salir un egusquilore, también muy irregular. No creas que todavía cambiaremos muchas cosas sobre la marcha, hasta que me encaje la composición más o menos lo que yo voy queriendo. Sí, bueno, mira, ahora lo que voy a hacer es rayar, pasar a cincel, perdón, todo lo que es el dibujo, alterando un poco, cambiando un poco, para que ya pueda pasar el cepillo y no borrar el dibujo cuando quiero quitar el polvo. Entonces, bueno, ya vais a ver. Bueno, pues yo ahora pasaría a gusto el cepillo para ver mejor el dibujo, porque se me llena de polvo y no lo veo muy bien. Pero si paso el cepillo me llevo las líneas de lápiz. Entonces, bueno, no me importa demasiado porque ya me acuerdo cómo es el dibujo, voy más o menos siguiéndolo, incluso lo voy variando sobre la marcha. Pero en cualquier caso eso también tiene su solución. Los antiguos canteros, para eso, cogían un ramo de hierba, embadurnaban la piedra de hierba y pintaban de lápiz sobre eso. Esto del tema árbol es un tema simbólico de bastante calado. Ya hay autores que han trabajado sobre el tema. Hay estelas antiguas que aparece mucho el tema del árbol, porque es un elemento bastante sacralizado. La talla de una estela dura varios días y depende de la complejidad del dibujo que se esculpe. Hay ejemplos antiguos y modernos en los que el escultor no solo ha trabajado las dos caras de la piedra, sino su pie e incluso el canto del disco, aumentando considerablemente el trabajo que ello conlleva. Mira, este es un tema muy bonito y es el tema de la caligrafía esta de los canteros. Este tipo de letra que se tiene como vasca, este modelo, yo estoy seguro que es creación de los canteros,
porque hay una contracción de letras, por ejemplo aquí la A une con la L, y entonces esto es la manera de economizar trabajo, aparte de que estéticamente es mucho más bonito. Este nombre, si yo no hubiera contraído tanto las letras, no me hago ni con este espacio. Este mismo proceso lo veremos más claro si queréis aquí, en el dibujo. Bueno, pues este es un tema que lo tendría que haber tenido ya dibujado, pero que ahora sobre la marcha lo vamos a trazar un poco. Son una especie de llaveros que aparecían en algunas estelas antiguas de la zona de Baja Navarra, y es un tema muy curioso porque solo aparecen en esa zona en concreto, es una peculiaridad de una zona concreta de Navarra, la Baja Navarra, y solo aparecían en las estelas de mujer. Este encargo es para una estela de una mujer y por eso lo estoy reproduciendo. Y esto es un símbolo de que las mujeres son las, digamos, las que detentan el poder doméstico, ¿no? con el símbolo de las llaves. La decoración con figuras humanas, incluso la representación de Cristo crucificado, es poco frecuente. Son abundantes, en cambio, las cruces, los motivos vegetales y los astros, empleados como simples motivos ornamentales o como símbolos. Si se golpea de hacia aquí hacia adentro, mejor que hacia allí, porque también se puede escapar la herramienta y hacernos lo que no queramos, ¿no? Bueno, ya hemos quitado el material sobrante, y ahora es cuando ya no tenemos estorbo para podernos meter directamente a lo que es la silueta y el perfil, ¿no? A hacer ya el trabajo definitivo de talla, ¿no? Porque ya nos hemos quitado todo el material sobrante. El desbaste este ya no nos estorba el material y ahora podemos ir, claro, con gafas, a tallar la silueta definitiva. Ahora ya podemos tirar de la maza un poco más ligera, porque ya no se trata de quitar tanto material, sino de quitarlo bien. Bueno, pues ya hemos terminado de perfilar el dibujo, ¿eh? Entonces estamos a falta de fondear, que fondearemos con puntero, se puede fondear también a cincel, pero ya os comentaba que me convence más el puntero. Entonces ya falta fondear, pero el perfil del dibujo está terminado. Entonces esto mismo que hemos perfilado en el dibujo lo vamos a hacer con el tema este de las letras. Actualmente, las estelas han recuperado la costumbre iniciada en el siglo XVI, sobre todo en la Baja Navarra, de incorporar inscripciones con el nombre del difunto, algo que antiguamente no era tan frecuente por los altos niveles de analfabetismo. Esta es una de las razones por las que se daba tanta importancia al ornamento y de que se hayan conservado algunos ejemplares muy bellos por su composición formal. Bueno, pues ya está. Esto ya, como habéis visto, hemos perfilado todo lo que es la letra. Y ahora que el siguiente proceso es fondear y dejar regular todos los fondos, ¿no? Todos los huecos, tanto aquí como aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues esto ya está regularizado. La textura que crea el puntero nos crea un contraste muy bonito. Lo hemos provocado adrede, queremos que haya contraste. Y ahora simplemente vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a fondear las letras. Vamos a continuar matando los cantos de la estela por dos razones. Una, por estética, queda más suave, más amable y incluso como más envejecido. Y otra, que es que los cantos, las aristas se cascan fácil, se desportillan, y en cambio matándolos pues no se rompen. Pues todos los canteros antiguamente en el románico y en el gótico tenían su marca. Entonces yo ahora, en vez de firmar con el nombre, también tengo una marca que es la que suelo utilizar. Bueno, pues esta es mi marca.
es una esquematización de una hoja de helecho y una estrella. En el pasado, las estelas navarras no solían ostentar estas marcas, como se hace ahora, pues sus artífices eran sencillos artesanos, la mayor parte de las veces con escasa conciencia creadora. Por esto se consideran las estelas como parte del arte popular. Bueno, pues la marca ya está hecha, la estela también está terminada y bueno, pues simplemente comentar que esta es una tradición de hace 8 siglos que hemos recuperado ahora, ¿no?, el tema de la marca. Y bueno, la tradición de las estelas creemos que no tiene por qué morir y también seguiremos haciendo estelas hasta donde podamos. Aunque se sigue desconociendo con exactitud el origen de las estelas discoideas, se sabe que han influido sobre ellas estilos artísticos contemplados por sus ejecutores, la mayor parte de las veces sobre los monumentos del entorno. A veces, estas influencias han afectado a sus motivos y otras a su tipología. El ambiente cultural que las ha rodeado ha sido el de la creencia en la vida después de la muerte y el deseo de representar lo real a través de interpretaciones más o menos figurativas relacionadas con la vida cotidiana. Estas piedras funerarias, por encima de su estética propia, manifiestan la actitud del hombre cristiano ante el más allá, y en este sentido equivalen a una prolongación de su personalidad. La mayor densidad de ejemplares de todo el mundo se encuentra en Navarra. José Rota ha sido el principal protagonista en recuperar esta tradición, y Pello Iraizoz se ha convertido en su continuador. Así Navarra aparece como el lugar ideal para conocer estos peculiares monumentos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.